todas conocen a Juana, pero porque han venido por esa invitación y han leído su currículum, pero además de sus antecedentes académicos importantes, científicos, su elección de carrera, de las que uno imagina poco cuando habla de mujeres en ciencias. Ella tuvo la iniciativa de armar un foro de mujeres en ciencia, y no solo de armarlo, sino de sostenerlo, me parece que es lo más difícil, la continuidad, la persistencia, muchas veces la falta de acompañamiento y de persistencia de quienes estamos alrededor, pero que yo creo que es una iniciativa que con el tiempo fue generando muy buenos resultados en términos de conciencia colectiva sobre lo mucho que tenemos para dar y lo muy serias que son las investigaciones de mujeres que con una manera de indagación que está preparada, que está formada, hablamos de nuestros propios derechos. Y a mí me sorprende muchas veces, porque lo he visto en el nuevo presidente del CONICET, sus apreciaciones, a veces el ministro de Ciencia y Técnica. No te voy a involucrar en esto, lo voy a decir yo. ya leímos tu... Pero quiero decir, a veces, y me acuerdo en su momento el presidente de la Asociación de Física hace muchos años, que cuando uno expresa los resultados de una investigación y da las razones, da los argumentos, da las cifras, muestra los cuadros, muestra las trayectorias, dicen, pero en mi oficina hay muchas mujeres, o en mi instituto hay muchas mujeres, y yo pienso, ¿harán ciencia de esa manera? O pensar estadística de esa forma. Claro, o sea, ese es el método que usás cuando haces ciencia, porque nadie lo aceptaría como método. Y no me estás tomando en serio si tu respuesta a estos años de investigación es una autopercepción. Entonces, a veces me sorprende lo mucho que cuesta que se tomen en serio, estos estudios. Entonces, siempre me parece que hay que volver a señalar que esto tiene muchos siglos, además, que no lo vamos a resolver en el quinto encuentro, en el foro, o en el... tiene muchos siglos de persistencia, el sexismo y el androcentrismo en la ciencia, ¿no? Los lugares de privilegio y los intereses desde los cuales se construye el saber y se legitima el saber. Así que muy bienvenida, Juana, y esta es tu casa. Bueno, gracias, Diana, y muchísimas gracias por la invitación. Diana, Patricia, y realmente yo quería, hace 3 meses, di una charla en una reunión de educación nuclear. Entonces yo dije, bueno, está bien, lo traslado al castellano y ya está, hago bueno. Pero, decidí que sea ciencia y género, lo cambié porque, de nuevo, hay tanto para mostrar que, como vos decías, o sea, estamos en una sociedad antropocéntrica y una no se da cuenta. Entonces, bueno, vamos a... Ciencia y género, ¿cómo voy para acá? Bueno, acá están de donde soy yo. Y bueno, miren esto. Ciencia y género, entonces yo dije, bueno, muy bien, nos vamos a situar en ciencia y en género. Veamos el género. Eso lo saqué hace unos días o sea, ustedes lo pueden bajar en internet. Género es un término técnico específico en ciencias sociales que alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Por lo tanto, es una construcción social y no tiene nada que ver con los roles natural e inherente a la condición biológica de los sujetos. Y entonces vamos a ciencia. Está bien que hay una serie de cambios en los postulados científicos, o sea, cómo se determina, cómo se sabe lo que es ciencia, pero si uno lo busca en las últimas observaciones, la ciencia es el conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente. La ciencia considera y tiene como fundamento distintos hechos que deben ser objetivos y observables. Objetivos. Estos hechos observados se organizan por medio de diferentes métodos con el fin de generar nuevos conocimientos. Para ello hay que establecer unos criterios de verdad y asegurar la corrección permanente de las observaciones y resultados. Asegurar la corrección permanente de las observaciones y resultados. Entonces, bueno, y después también. Entonces yo dije, bueno, con la idea de que en género y en ciencia, justo la mujer estamos en el centro de esa encrucijada. Y me metí a ver cómo es esto de la ciencia. La mujer explicada desde la ciencia, por lo menos occidental.
Estamos en una sociedad de hace muchos siglos antropocéntrica, como bien lo dijo Diana, o sea que la mujer y todas sus actividades y su cuerpo está explicada por los hombres. Hasta hoy las investigaciones en medicamentos se pone, el patrón es el hombre, 75 años, 75 kilos de peso, bueno, todo, pero el patrón estándar es el hombre. Bueno, y entonces miren lo que dice, la mujer explicada en la ciencia occidental. Primero vayamos a ver un lingüista. Mujer viene del latín Müller, que algunos textos relacionan con el adjetivo latino mollis, que significa blando, raíz de la que también derivan mullido y molusco. Según esta interpretación, la palabra mujer haría referencia a la debilidad atribuida al sexo femenino. Sin embargo, dice el artículo de lo cual yo lo saqué, parece que esta relación no tiene una base lingüística sólida, parece, y se debería más bien a prejuicios que arrastramos desde la época del Imperio Romano. Dice desde la época del Imperio Romano. Entonces yo me metí a ver desde la ciencia cómo se explica a la mujer. Platón. En su libro Timeo, que es uno de los libros más importantes, donde bueno, es todo un raconto a todo nivel de todas las actividades humanas. Son solo los varones los que han sido creados directamente de los dioses y reciben el alma. Aquellos que viven honradamente retornan a las estrellas, pero aquellos que son cobardes o viven sin justicia pueden haber adquirido con razón la naturaleza de la mujer en su segunda generación. O sea, varones que no pueden ascender a las estrellas, somos las mujeres. Bueno, éramos. Aristóteles. Para Aristóteles, las mujeres eran varones estériles. La razón por la que un hombre domina en sociedad es su inteligencia superior. Sobre el hombre es un ser humano completo. La relación entre el varón y la hembra es por naturaleza aquella en la que el hombre ostenta una posición superior y la mujer más baja. El hombre dirige y la mujer es dirigida. Hipócrates, en sus aforismos, un médico, si una mujer lleva en su vientre un varón, tiene buen color. Si lleva una hembra, mal color. Puse esto porque, o sea, la sistemática, o sea, la forma de pensamiento en la Grecia antigua es más o menos parecida. Lo que pasa es que Platón y Aristóteles fueron los pilares fundamentales de nuestra sociedad clásica, por lo menos occidental. Platón y Aristóteles son referentes, pero son referentes absolutos. O sea, de ahí viene la importancia que tienen cuando ellos opinan así. Bueno, ¿qué pasa con los romanos? Efectivamente, los romanos, el marido era el señor y maestro absoluto, la mujer era propiedad del marido, estaba completamente sujeta a sus disposiciones y él podía castigarla de cualquier forma que deseara. Por supuesto que en cuanto a las propiedades, la mujer no tenía derecho a nada. Y abajo, las mujeres no podían ejercer ningún cargo público. Las personas no podían actuar en persona en juicios, hacer contratos, ser testigos. Las mujeres eran puestas en el mismo grupo que los menores, los esclavos, los criminales convictos y personas sordomudas. Es decir, gente cuyo criterio no era de confiar. ¿Qué pasa en la Edad Media? Bueno, en la Edad Media yo saqué bueno, Tomás de Aquino, un filósofo, y un Arnaud de Villeneuve, que fue un clérigo importante, pero más o menos, bueno, todos sabemos que la opinión era generalizada. Arnaud de Villeneuve dice, era un clérigo: me ocuparé aquí con ayuda de Dios de lo que concierne a las mujeres, y como la mayor parte del tiempo las mujeres son bestias malignas, me referiré a continuación a la mordedura de los animales venenosos. Bueno, lo cita Laín Entrago en la medicina escolástica. No, además de que sea ofensivo esto, es como que la consideraban tan idiotas las mujeres que ni siquiera es como que se daban cuenta de que la estaban ofendiendo, ¿viste? Eso es lo que a mí me ponía la vena así. Bueno, Tomás de Aquino, en su trabajo Suma contra los gentiles, alrededor de 1270, dice, se pregunta, ¿no? O sea, el tipo de preguntas y respuestas. Un tratado filosófico.
Si la mujer debió ser hecha en la primera producción de las cosas. Dificultades. Parece ser que la mujer no debió ser hecha en la primera producción de las cosas. ¿Por qué? Dice el filósofo que la mujer es un varón frustrado. Un concepto que retoma Freud, el siglo XX, ¿no? Pero en la primera creación de las cosas no convenía que Dios hubiera creado nada frustrado ni imperfecto. Luego, la mujer no debió ser producida en esa primera creación. Fue preciso la creación de la mujer, como dice su excelencia, para ayudar al varón, no en otra cosa cualquiera. Para que lo complete, sí, porque se sentía nostalgioso y no sé qué, bueno, ahí le saca la costilla a la mujer. Bueno, Fray Luis de León, todos lo conocemos, todos lo hemos estudiado en la escuela y lo hemos estudiado, y no sé si sigue estudiando, pero es la educación que recibimos. Es inevitable citar a Fray Luis de León. En los colegios, en el programa está él. Entonces dice, así como la buena y honesta, la naturaleza no lo hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico. Así las limitó en el entender y por consiguiente les tasó las palabras y razones. Bueno, Agripa de Urbino también fue un obispo o cardenal y decía, enseñar a la mujer añade maldad a la malicia natural que ellas tienen, amenaza el orden establecido del hogar y engendra la laxitud en las tareas domésticas y discordia en los matrimonios. O sea, enseñar a leer. Pero esto no es, ya terminada la Edad Media, Bernardino Ramassi, este hombre fue realmente una persona que desplegó muchas actividades. Entre ellas, fue médico y bueno, también fue profesor y fue cronista de la época. Y entonces este hombre dice, no ignoro cuánto se discutió antiguamente y se sigue polemizando todavía sobre los daños ocasionados por las menstruaciones, capaces, como dice Plinio, de acedar el zumo de uva, esterilizar los frutos que toquen matando su contenido, se infecundan gérmenes y cosechas de los huertos a sentarse sobre ellas las mujeres. O sea, una bruja. Bueno, lo peor es Charles Darwin y de nuevo, yo lo cito por su proyección. En el origen del hombre dice, el hombre se distingue de la mujer en la estatura, la fuerza, en los vellos, etc. y asimismo en la inteligencia. Gustave Le Bon, este tipo era sociólogo, era físico. Y entonces hizo, por eso lo puse, es de los nuestros, hizo estadística. Bueno, 1879, fíjense, en las razas más inteligentes, como sucede entre los parisienses, hay gran cantidad de mujeres cuyo cerebro presenta un tamaño más parecido al del gorila que al del hombre, que está más desarrollado. El del hombre, ¿no? Esta inferioridad es tan obvia que nadie puede dudar ni un momento de ella. Solo tiene sentido discutir el grado de la misma. Todos los psicólogos que han estudiado la inteligencia de la mujer, así como los poetas y novelistas, reconocen hoy que la mujer representa la forma más baja de la evolución humana y que está más cerca del niño y del salvaje que del hombre adulto y civilizado. Se destaca por su veleidad, inconstancia, carencia de ideas y de lógica, así como su incapacidad para razonar. Sin duda, hay algunas mujeres destacadas, muy superiores al hombre medio, pero son tan excepcionales como la aparición de cualquier monstruosidad, como un gorila con 2 cabezas, por ejemplo. Por tanto, podemos dejarla totalmente de lado. Las inteligentes son unas ventas de mira, chao, no forman parte de la estadística. Y este tipo hizo estadística. Forman parte del error. Sí. Es ¿cómo se dice? Cuando es una falla de la naturaleza. Claro. 1879, 1880, siglo XIX. Ya consolidada. 100 años de la Revolución Francesa. Sí, bueno, esa es otra cosa. Bueno, o sea, todo esto hablado sobre la mujer desde la ciencia. Entonces, felizmente, Stefan Jay Gould, en La falsa medida del hombre, es un profesor de Harvard,
recién en el 1981, pero él, ¿no?, calificaría a la empresa misma de asignar valores biológicos a los diferentes grupos humanos a lo que realmente es irrelevante, intelectualmente errónea y sumamente ofensiva. Bueno, por lo menos él se dio cuenta, digamos. Y realmente se dio cuenta porque yo no sé si él se dio cuenta solo, pero a lo largo de la historia las mujeres fueron invisibilizadas, y cuando se empezó a poner en negro sobre blanco, nos guste o no, esas desigualdades, esa asimetría entre las relaciones de hombres y mujeres, fue con los movimientos feministas del siglo XX. Como todos movimientos tuvieron sus pros y sus contras, pero fueron las únicas que pusieron sobre el tapete todas las actividades de la mujer y cómo nos relacionamos a través de las mujeres en una sociedad absolutamente patriarcal y antropocéntrica. Yo no sé si, no lo traje acá, pero Olivia de Gouges fue una revolucionaria francesa que actuó durante la época de la Revolución. Y ella, el 14 de julio de 1793, en la toma de la Bastilla, ella escribe un tratado de derechos de la... cuando aparece después de los derechos del hombre, los famosos derechos del hombre de la Revolución Francesa, ella escribe derechos de la mujer y de la mujer y la ciudadana, y se lo dedicó a María Antonieta. Y ella decía que así como la mujer está obligada en ese momento a subir al cadalso, debería tener el derecho de subir a la tribuna también. Y ella fue una de las primeras que trató de que hubiera paridad civil entre hombres y mujeres. De más está decir que le cortaron la cabeza a Robespierre. Ella fue una de las que, bueno, entre las cosas que decía también es que todas las estructuras de la sociedad estaban hechas por los hombres, y fíjense, los partidos políticos, o sea, las instituciones y la ciencia no está al margen de eso. Y no está al margen porque la temática que elige la ciencia están orientadas por el antropocentrismo, porque en las ciencias, no solamente en nuestro país también, pero en el mundo occidental hasta hoy, los que están a cargo de la dirigencia, los que llegan a los más altos grados de ciencia y tecnología, son hombres. En las comisiones del CONICET, la cantidad de hombres es abrumador, y justamente es ahí donde se deciden las políticas, o uno de los lugares donde se deciden las políticas científicas, donde se decide no solamente el tema, sino se decide cómo la persona debe seguir, qué rol, qué tiene que hacer una persona para seguir dentro del sistema. Y eso, hasta hoy, es antropocéntrico. Bueno, en particular, en la historia de la ciencia y la tecnología, la participación de la mujer fue sistemáticamente desalentada y ocultada. Y tal es así que en el 2010, en España, sacaron grandes información celebratoria para decir que se cumplían 100 años del ingreso de las mujeres a la educación universitaria. 100 años de ingreso a estudiar, que se les permitía ingresar a estudiar. Mucho menos desde que se les permitía ejercer su profesión. Y bueno, más o menos con un poquito antes, un poco después, pero en todas las universidades occidentales, no quiero hablar de los orientales porque hasta el día de hoy no se permite, pero digamos, en algunos países, pero en general, en la sociedad occidental, el ingreso de las mujeres a la universidad, y no mucho más de 100 años. A las academias de ciencia, mucho menos, depende.
Inglaterra fue una de las que primero tuvo el ingreso, permitía mujeres a la Academia de Ciencias, pero Francia, María Curie recibía su segundo premio Nobel y no era aceptada en la Academia de Ciencias de París. Bueno, felizmente debe haber sido ese caso de lo que decía Gustave Le Bon, que fue un caso monstruoso, porque realmente tuvo una inteligencia superior a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier extraterrestre, digamos. María Curie recibe 2 premios Nobel en física y en química, o sea, 2 premios Nobel en distintas ramas científicas. Y se convirtió en un ícono con todo lo que esto significa. Se convirtió en un ícono y lo que es negativo de esto es que siguió, o la hicieron seguir, o por lo menos el ícono dice, que siguió trabajando en ciencia desde la demanda antropocéntrica, o sea, eso que la mujer tiene que tener, como el hombre, una entrega total a su trabajo, que todo lo otro tiene que pasar a segundo plano. Yo me acuerdo que mucha gente se jacta de que saben cuándo comienza el día de trabajo, pero no cuándo termina, y entonces, claro, el hombre no se puede dedicar a los chicos, porque tiene que tener esa vocación. Dice, entonces a ella le hicieron decir, bueno, vos podés, siempre cuando te ponen de ejemplo María Curie, dice, sí, pero ella sacrificó todo para la ciencia. Bueno, puede ser, pero digamos, pero respondió a parámetros antropocéntricos. Sin embargo, a pesar de lo que les decía de que recién hace un siglo, o un poquito más de un siglo, las mujeres pudieron entrar a un estudio sistemático universitario. Perdón, en esto sí lo puse en inglés porque bueno, lo saqué, estaba así en inglés. A lo largo de toda la historia de la humanidad hubo mujeres que sortearon eso y que pudieron trascender a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, Teano, en el 600 a.C., era una matemática griega y física, médica, que asumió el liderazgo de Pitágoras en su escuela cuando él murió, en la escuela pitagórica. Hay alguien que realmente, no sé si está acá, sí, quiero nombrar Florence Nightingale. Florence Nightingale, si los que hemos oído hablar de ella, siempre hemos tenido la idea de que era el ángel que se paseaba en la guerra de Crimea entre los soldados, qué sé yo. Eso fue la película que se proyectó y que todos incorporamos. Pero Florence Nightingale fue la fundadora de la enfermería. Ella vuelve de la guerra de Crimea y funda en Londres una escuela de enfermería, una escuela de estudios de enfermería, sistematizó los estudios de enfermería. Y no está acá, pero a ver si sigue más acá. No, bueno, no importa. Lisa Meitner, ¿cómo hago para volver atrás? No, por arriba tenés que hacerlo. Ahí está. A ver si está Lisa Meitner. Está, pero se ve en el bordecito negro. Ah, a ver. Lisa Meitner está arriba. Helen Brooke. Arriba de Nightingale. Ah, sí, arriba de Nightingale. Ah, Lisa Meitner. Bueno, Lisa Meitner murió en el 86. Ella trabajó codo a codo con Otto Hahn en el decaimiento del uranio, del torio, del actinio, y fue una de las figuras centrales en el proceso de la fisión del uranio. O sea, es una figura central. Bueno, hace 2 semanas atrás
yo doy clase en el Instituto Balseiro en física moderna. Y el responsable de la cátedra empieza, o sea, el responsable de dar las clases, habla de la fisión de uranio. Y lo pone a Otto Hahn, y a un tipo que lo tuvo que buscar con lupa, un tal, sonaba Steinway, algo así. Y entonces, de Lisa Meitner, ni idea, ¿no? Entonces yo, sí, bueno, Lisa Meitner es una de las figuras centrales. Ah, sí, Juanita está con esas cosas de mujeres. Sí, adelante, ¿viste? O sea, bueno, a mí, ¿viste? No sé, nada. Ahora, hace 2 semanas atrás. Orgullosa, ¿cómo nada? Orgullosa estaba. Yo lo quería matar. Claro. O sea, esas cosas de, o sea, como que, o sea, hasta hoy, ninguna valoración y ninguna rigurosidad científica, por otro lado. Bueno, no. Acá, bueno, a pesar de toda esa invisibilización, puse a algunas mujeres en premios Nobel en todas las ramas donde se dan premios los Nobel, en física, en química, en fisiología y medicina. Y si ustedes ven abajo está Rita Levi Montalcini. Rita Levi, esto puede hablar mucho más Norma, es prima. Ella obtuvo su premio Nobel y es prima de Eugenia Sacerdote de Lustig, que Norma, creo que fue en el primer foro, ¿no? Llevó una impresionante entrevista a Eugenia Sacerdote, y donde ella cuenta la angustia que pasó con la prima, porque ellas querían seguir, bueno, lo hicieron después, porque sus carreras científicas, y bueno, no sabían si las iban a dejar. Por eso es que la familia los apoyó, ¿no? Les dijo, bueno, para entrar a la universidad tiene que hacer, había secundarias para hombres y para mujeres. O sea, ellas querían entrar a hacer una carrera científica y no tenían matemáticas, no habían tenido matemáticas en la secundaria, creo que latín también y no sé qué otra cosa. Entonces los padres les dijeron, bueno, muy bien, pero tienen que ponerse al nivel para entrar a la universidad, 8 horas de latín y 8 horas de matemática todo el tiempo. Bueno, Rita logró su premio Nobel, Eugenia vino acá, hizo su carrera con todos los vaivenes que tenía el país, y ella justamente decía que la hermana de ella, de Eugenia, no estaba tan angustiada, porque ella había decidido ser pianista. Y entonces, claro, como en esa época todavía, si bien hubo un largo camino para aceptar a las mujeres que se dedicaran al arte también, eso, porque eso es transversal a todas las actividades, pero ya en esa época, bueno, era más fácil, o sea, el estereotipo permitía que la mujer siguiera una carrera artística, no así científica. Bueno, igual ganó el premio Nobel, además lo hizo y ganó el premio Nobel, así que para que aprendan. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? Una de las universidades centrales de la Argentina, pero no la más desfavorecedora en cuanto a los problemas de género, es la UBA. Y conseguí por el MinSit el censo. Realmente el MinSit tiene muchas herramientas muy interesantes para hacer censos bastante confiables, ¿no? Y entonces, fíjense, de los años 92 a 2004, bueno, las feministas hablan de la camilla que gotea, ¿cómo es? O sea, que entran muchas, por ejemplo, muchas mujeres, no sé cuántas, muchas mujeres a la carrera científica, y en el camino se van perdiendo muchísimas. Y cuando más se va ascendiendo en la escala de trabajos más remunerados o de mayor estatus, o digámoslo de una vez, de mayor poder, van quedando en el camino de forma realmente dramática. Fíjense, profesoras, que es el nivel tope en la UBA, y el auxiliar, o sea, es la persona que recién comienza, auxiliar del profesorado, auxiliar de docencia.
En el año 92 entraron 68 varones y 30, voy a redondear, y 31 mujeres, siempre sobre un total de 100. Pero fíjese, el auxiliar, 48 y 51. O sea, esto es más o menos lo mismo. Para profesor, el cambio es dramático. Bueno, vamos al 2004, que es el último censo que yo puse porque es donde tenía los datos confiables, ¿no? Bueno, de auxiliar 44 y 55, de profesor seguimos 62 y 37. Esos son del censo, pero cuando uno lo pone en tendencia, en la evolución del personaje, es más dramático, porque fíjense, es ese porcentaje de profesoras. Miren cómo empieza, sube un poquitito y se aplasta. Y es la uva. Este es el número de estudiantes, sí, de pregrado, de grado y nuevos inscriptos en ingeniería, en todas las ingenierías, están las nuevas también, telecomunicaciones, bueno, todas, en las universidades públicas y privadas, que es del año 2011 donde se incorporaron las nuevas tecnologías, las nuevas ingenierías. Fíjense, de estudiantes masculinos 68, bueno, 68 mil y pico, vamos a los porcentajes mejor. Estudiantes, hay estudiantes que siguen la carrera, 81 en las ingenierías, 81% de hombres y 19% de mujeres. En inscriptos, fíjense que lo dramático es inscriptos, o sea, las nuevas ingenierías no cambia ese porcentaje. Y los graduados son caen los hombres y más o menos las mujeres en este nivel se mantienen de acuerdo a los estudiantes, pero la diferencia con los hombres es abismal. Y en general, en el ámbito universitario global, o sea, lo que me pasaron del ministerio es Córdoba, la parte central, Buenos Aires, Córdoba, La Plata y creo que Rosario. Hay más mujeres que hombres graduados en las ingenierías, ¿no? Pero el 50% de las mujeres están en niveles bajos del escalafón, es un poco lo que demostraba en la UBA con los asistentes, o sin empleo. Don Jar, ¿por qué dijiste que hay más número de mujeres graduadas? En relación a los que ingresan y a los estudiantes. Claro, las mujeres tienden a terminar su carrera, los varones van dejando la carrera. Entonces, claro. la proporción de estudiantes tenés 83% de varones, 17% de mujeres inscriptos, pero los que se reciben finalmente son mujeres, 75 y 25. O sea que las mujeres permanecen más en el sistema. Permanecen más y en general tienen mejor desempeño. O se gradúan, pero fíjate que la diferencia es abismal también. Estuve en la UTN la semana pasada y me confirmaban eso. Las mujeres tienen mejor desempeño porque hacen en el tiempo previsto la carrera, no tardan más del tiempo previsto y con mejores notas. O sea, se retiene más las mujeres que ingresan finalmente, terminan la carrera y terminan bien, pero después no se insertan laboralmente, y es otro problema, claro. Y sobre todo, pero claro, también, la trampa está en que también el ingreso es de pocas mujeres. O sea, las que ingresan se reciben, o sea, pero ingresan pocas. Y también, después si uno le sigue en la carrera, no tienen empleo. Bueno, el 50%, o están de ese 50%, están algunas sin empleo y otras se quedan en el escalafón más bajo. Sí, nosotros en la UTN hacemos monitoreo de graduadas y precisamente da esto, ¿no? Es decir, quedan nunca, son muy pocas las que llegan a niveles jerárquicos en dirección de empresas, etcétera, y se concentran, y esto también lo es como una cosa a investigar, en la ingeniería química, la mayoría de las mujeres que se anotan en la carrera de ingeniería. Lo interesante que están, muy interesante que están investigando ellas, es que ellas y ellos, es un grupo mixto, un área de género que han abierto en la UTN, es que están haciendo el seguimiento a partir de los 3 años de graduadas de mujeres y varones, cómo se han insertado en sus profesiones, etcétera. Y esto va a dar datos muy importantes, ¿no? Aunque sean poquitas las mujeres, se van a poder ir trazando algunas líneas de sistematicidad. Claro, con respecto a la inserción laboral. Está muy buena.
Sí, sí. En la UTN, ¿no? Sí, sí. De hecho, perdón, en el foro, en uno de los foros, yo no sé quién fue, había una chica que era de la UTN, debía ser de la UTN, y nos dijo, yo me acuerdo de la vergüenza que yo pasaba porque era la única mujer en 400 hombres. Sí, 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 sí. Así es, más o menos, históricamente fue así la proporción, ¿no? La primera egresada que tuvimos hace poco la suerte, que vive también en la Patagonia en este momento. Ajá. Y bueno, contaba eso, ¿no? Cómo la UTN lo que le permitía era trabajar y estudiar, que con esa idea se creó en su momento. Y bueno, pero todos sus avatares en general, en IPF, donde estuvo trabajando, siempre tuvo que batallar con esta, digamos, esta situación de la tensión que también se daba entre sus hijos, su familia, ocupar cargos, ser investigadora, todo esto, y en una carrera y una universidad predominantemente masculina, como fue la UTN, Claro. que era casi, diría que era una mujer y 400 varones. Sí. La UTN dentro de estas es la más masculinizada de todas. La más masculinizada es la UTN, salvo en química, pero que esto es común al resto de las ingenierías. Claro. Bueno, ¿qué pasa en CONEA? En CONEA, bueno, hay un montón de datos para sacar, pero yo elegí uno para esta charla, porque miren el nivel de educación de las mujeres. Eso que decía Simone de Beauvoir, que en realidad la igualdad se va a dar no cuando haya igual cantidad de hombres que de mujeres, sino que haya igual cantidad de mujeres mediocres que de hombres mediocres. Bueno, entre universitarios y universitarios más viejas y universitarios más jóvenes hay un 52%, ¿no? de mujeres. O sea, hay universitarios con menos de 5 años, un 8%, más el 44%. ¿Sí? Bueno. ¿Tenemos un comparativo con los varones? Porque eso es interesante verlo. Ah, pero bueno, lo que pasa, sí, no lo traje, pero lo que Porque pasa ahí lo que está no, diciendo es sobre el 100 de mujeres. no, ¿Qué estudios no, tienen? no. Estaba puesto, suponete, si yo tengo, bueno, el terciario es 0 y sobre el 100% en total, quiero decir, si yo tengo 37 de secundario, quiere decir que de hombres es 100 menos 37. ¿Está bien? Cada uno es el porcentaje de mujeres en esos niveles. Claro, o sea, fíjate que entonces... O sea que universitarias hay más, entonces más del 50% de mujeres universitarias en Corea. No, yo pensé que del 100 de mujeres estaban No, dividiendo el nivel de educación. también, es doble, No. es doble. Porque eso así se lo pedía a María Fernanda. Bueno, bueno, acá hay mucho mucha tela para sacar. Si ustedes ven el organigrama de CONEA, bien, está... ¿Sabes qué no? Ese es el del 100 de mujeres, ¿qué nivel educativo tiene cada uno? No te da el porcentaje con respecto a los varones. La suma es 100. No, sí, pero fíjate... La suma es 100. Del 100 de mujeres que hay trabajando, ¿qué nivel educativo tiene? Sí, no te integraron las dos cosas. Habría que, te digo para poder sacarle jugo a este dato, porque igual 50 y pico % de mujeres es importante, pero hay que comparar con cuántos varones y qué niveles tienen, ¿no? Claro, la misma torta para los varones. Sí. A ver, espera. No está, porque No está. vos me lo mandaste antes y yo lo miré y no entendí muy bien cómo Está interpretarlo bien, por eso. está bien. Sí, porque además terciarios hay un montón, pero no es que estén, no debe haber 100% de hombres terciarios. Bueno, en CONEA está el primer nivel de apertura que se llama, que está la presidenta en este momento y había, por lo menos cuando estaba ella, de gerentas. Estaba la gerente de coordinación, María Fernanda, que estaba en algo de economía, ¿no? Una cosa así. Bueno, y alguna que otra por ahí. O sea, como que son gerentas, pero que van más al funcionamiento de CONEA. Vienen los otros gerentes, los que están a cargo de los proyectos de investigación, de los proyectos que hacen a la CONEA en sí, son todos hombres. No hay una mujer que sea gerenta y que gerencie
los planes estratégicos. Las áreas prioritarias. Las áreas prioritarias, que son planes estratégicos. No hay una mujer. Son gerentes de apoyo. Exactamente, exactamente. Eso es ahí. Y después, de área de gestión. En eso sí. Pero realmente no hay una mujer, y lo busqué pues, en los distintos centros atómicos, como sea, no había una mujer gerenta. Y entonces nosotros cuando decimos, sí hay, ¿qué jefas de departamento hay? En el centro atómico somos 2, en todo el centro atómico. Y que a mí me costó, por lo que te decía. Que, bueno, es una historia que... pero jefa de departamento es nada, el escalafón siguiente a los grupos de investigación. O sea, no es ser... después están los otros gerentes, ¿no? Hasta que llegue. Pero ser jefe de departamento es el jefe de un laboratorio, no es mucho más que eso. O sea, eso es un montón. Y con esas ideas que tenés. Siempre con eso, ¿no? Mujeres. Con eso, claro. No, ojo, sí se pueden hacer cosas. Pero bueno, es otro tema. Sigamos acá para terminar un poquito esto. La discriminación de género, o sea, medio para concluir esto de ciencia y género, de mujeres dedicadas a la ciencia y sí, desde su rol. La discriminación de género y la aceptación tardía de las mujeres en la educación superior, entre otras desventajas, ha jugado en contra de la participación de las mujeres en estas actividades. Hemos visto muchos casos de mujeres que han superado esas barreras, jugando un rol más activo en su vida y en la sociedad. Sin embargo, bueno, todavía tenemos un largo camino por recorrer para cambiar la mentalidad vigente, porque es algo que está en la sociedad, no es algo, son estereotipos que uno sin querer los va reproduciendo. Nuestra región, y particularmente en Argentina, a pesar de los progresos realizados desde hace algunas décadas, continúa la supremacía masculina en la vida profesional, tanto en el número de puestos de trabajo como en su remuneración y también en la escala de poder. Bueno, acá hay algunas de las referencias que yo tomé, de elementos, bueno, algunas de las referencias en las cuales me basé para hacer la charla, más algunas cosas de historia, lo de Platón y demás. Y muchas gracias. Porque homologa la psicología a los novelistas. Por el determinismo biológico, decís. No, porque fíjate, todos los psicólogos que han estudiado la inteligencia de la mujer, así como los poetas y los novelistas, o sea, entran en la misma categoría de actividad lúdica, lo cual... Y de exclusión de las mujeres. Exacto, bueno, eso es... corta todas las ciencias. O sea, tampoco las mujeres en la literatura también ingresan recién en el siglo... De hecho, en esta época y con las supongo que todas la conocen a Laura Freitas. Sí, claro. Bueno, ella dio una charla en una conferencia en la Biblioteca Nacional de España, donde a mí me impactó, lo vi por YouTube, ¿no? Porque me impactó, porque ella dice, lo que ella dice es que las mujeres hasta hoy no tienen acceso a la alta cultura. Entonces ella cuenta que, bueno, cuando ella quedó embarazada, como ella es una persona que tiene que ir a leer y analizar todo lo que le pasa, fue a buscar los procesos, o sea, de embarazo, parto, maternidad. Dice, y miren lo que conseguí, esto. Entonces muestra, y era los manuales de autoayuda o manuales prácticos, ¿no? O sea, cómo, si tenés náusea, cómo hacer, si cambiar los pañales, qué sé yo. Eso es todo lo que consiguió sobre la maternidad, con todo lo que ello envuelve, ¿no? Que no había una estructura cultural, intelectual, del mismo modo que hay para la guerra. Dice, ella buscó para la guerra y empezó a aparecer, ¿no? Todas las poesías, los tratados, la filosofía, aparte del hecho de las guerras en sí, digamos. Y entonces ella, bueno, después se fue más allá y entonces vio cómo se
cuáles eran los roles arquetípicos que cumplían los hombres y las mujeres en las novelas, en las obras de literatura, ¿no? Y entonces pone arquetipos de hombres, bueno, el valiente, el héroe, el malvado, el cobarde, el asesino, bueno, qué sé yo, una serie de cosas, el gobernante, qué sé yo. Arquetipos de mujer, madre, esposa, la bruja, y bueno, todo eso de la relación amistad, que también que sí estaba en el arquetipo de hombres, ¿viste? Los amigos, qué sé yo. En los arquetipos de mujeres no estaba la amistad, no estaba la relación entre madres e hijos, ni madres e hijas. O sea, todo ese espectro de actividades de la mujer, ni hablar, por supuesto, si son... Porque queda del lado de la naturaleza, no está pensado como social, como construido, ni como político, porque es como si fuera instintivo. Como si es instintivo, tal cual. Pero lo que me interesaba en esta cita, cuando hablábamos de androcentrismo, esta idea de que no es solamente lo masculino, sino que es la clase, es la raza, es la etnia, es la edad, es la condición social, todas esas cosas. Fíjate cómo en esa frase el cerebro presenta un tamaño más parecido al del gorila que al del hombre. Hay un problema en ética que es el problema del especismo, la idea de que los únicos sujetos cuyos derechos tenemos que respetar son los seres humanos, la especie humana, mientras que posiciones ecológicas más amplias hablan de los derechos de los animales o de los derechos de la propia naturaleza como un sujeto. Acá la idea es que si el tamaño del cerebro de la mujer, porque estaba la cuestión del tamaño y el peso que era propio del siglo XIX, digamos, sí, cómo sí, medir la la inteligencia, pero si es más parecido al de gorila que al del hombre, ahí hay una jerarquía implícita. El gorila está en una especie inferior que la del ser humano, y el ser humano está representado por el varón. Luego dice, representa la forma más baja de la evolución humana y que está más cerca del niño y del salvaje. El salvaje era lo que ellos llamaban las sociedades primitivas, es decir, etnias o civilizaciones distintas a la europea eran consideradas inferiores. El niño, por una cuestión de edad, era inferior a la persona adulta. Quiere decir que vos tenés un sujeto de poder que es adulto, que es europeo, que es blanco, sí, que es varón, sí, y todo lo demás queda subordinado. Y otra cosa que me interesaba de lo que dijiste después de Jay Gould, justamente, es que lo que él dice es que si nosotros establecemos diferencias, las diferencias son observables, son medibles. claro. El problema es cuando vos de esa diferencia construís una jerarquía de inferiorización del diferente desde el punto de vista del que califica, que es el varón, blanco, adulto, etc. Entonces, lo que dice es la empresa de asignar valores biológicos a los diferentes grupos humanos. Hay grupos diferentes, pero el valor biológico, es decir, es inferior, eso es irrelevante, intelectualmente erróneo y ofensivo. Pero el ejercicio de a la vez diferenciar y jerarquizar como efecto de esa diferenciación, es lo que aparece con esa mirada descalificadora, ¿no? Y las mujeres somos parte de los grupos discriminados ahí, ¿no? Ese comentario nomás, porque lo de Lebón me parece una piecita de... sí, es una pieza de una síntesis, era sociólogo. Condensación de... Yo digo, es sociólogo, y dice, sociólogo y físico. ¡Ah, es físico! Sí, pero representa muy bien, claro, representa... Ahora, fíjate cómo la mirada científica se obnubila con el prejuicio. Además, y eso razón. Contradice completamente la definición de ciencia que aparece en todas partes, que lo objetivo, lo racional... Razonó como un gorila. Un gorila primitivo. Sí. Y lo que pasa es que, claro, las construcciones de poder en nuestra sociedad son antropocéntricas. Claro. De hecho, bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? De que esta mujer, la de la Revolución Francesa, o sea, ella dijo realmente fraternidad, igualdad, libertad y fraternidad son adjetivos femeninos, pero que solamente los usan los hombres. O sea, bueno, y ella es impresionante lo que ella hizo porque fue la primera revolucionaria por un lado y pacifista por otro. Porque ella, cuando iban a empezar con los cortes de cabeza, dijo, o sea, la revolución jamás puede ensuciarse con una sola gota de sangre, aunque sea de un culpable. Porque después, una vez cortada la cabeza del culpable, ¿para qué no sirve?
o sea Sí, fue, además el error es irreparable. claro, y fue muy impresionante, y ella quedó muy también muy invisibilizada, porque cuando la condena nomás al cadalso, dice: lego mi honor a la patria, mi honradez a los hombres, que les hace falta, y mi alma a las mujeres. Y es emocionante, ¿no? O sea, como ella desde realmente una revolución, o sea, con ideas nuevas, rompedoras, y sin embargo con un equilibrio. Pero bueno, tuvo que meterse. Las revoluciones también se llama la revolución, pero son masculinas. Y los partidos políticos también. Los partidos políticos son absolutamente antropocéntricos. Más allá de que haya mujeres que destaquen, pero en una organización machista. E incluso en el primer foro de mujeres, una chica, yo no sé si se acuerdan, una gremialista, y que ella decía, una gremialista de un gremio de los docentes, la mayoría mujeres, pero los líderes de los gremios son hombres. Y entonces ella contaba, cómo era, contó la estadística y cómo le costaba a las mujeres en un gremio de mujeres llegar a manejar ese gremio. Y así todo, en medicina, todo, o sea, el hombre interpreta a la mujer desde lo psicológico, lo biológico, el cuerpo, y eso va cambiando, pero muy poquito. Juana decía, perdón, hace un momento, la experiencia que habíamos tenido con Eugenia Sacerdote de Lustig, porque ella estaba por fuera de todas estas complicaciones. Ella se mandaba y no reparaba en nadie más. Cuando yo la llamo, la primera vez que la llamé era porque yo soy médica oncóloga, estaba haciendo una campaña del tabaco y los jóvenes. Entonces la llamé al ROFO. Entonces me dijo: mire, de hoy en más llámenme estrictamente en esta hora, porque es la hora en que el colectivo para en la puerta del ROFO, porque yo ando un poco mal ya, y entonces los choferes no quieren de ninguna manera bajarme en la parada, entonces me paran casi adentro del hospital. Bueno, entonces se organiza un equipo y ella viene con 3 mujeres del ROFO, porque ella no iba a poder estar siempre. Un día que quería grabar un reportaje, porque un canal de la Universidad Católica Argentina me había ofrecido una cámara. Yo digo, la verdad, está viviendo acá, es tan importante lo que dice. Entonces la llamé y le dije: tengo esta posibilidad, ¿le gustaría que hagamos un reportaje? Pero claro, a ver, déjenme pensar. Bueno, en realidad lo vamos a hacer este viernes. Entonces yo le digo: Eugenia, ¿sabe qué pasa? El viernes es Nochebuena y entonces es 24. Ah, pero yo no practico esa religión. No, ningún problema. Digo, pero ¿sabe qué pasa? Yo no sé si el que maneja la cámara va a querer venir. Bueno, entonces tiene que ser después que vuelva de ver a mi prima, porque mi prima cumple 100 años, Rita. Y entonces yo la llamé y le dije: Rita, me estoy quedando ciega, te pido que a tu cumpleaños vengas a la Argentina. Y Rita le contestó: de ninguna manera, vos sos menor, te corresponde venir a vos. Pero me estoy quedando ciega. No tiene importancia, vení que te espero. Bueno, fue, y cuando volvió hicimos el reportaje donde cuenta esto que dice Juana, donde cuenta su historia, que la mandaban a un colegio de niñas bobas, a ella y a Rita. Y entonces ellas no querían ir, entonces les dijeron: no vamos a ir al colegio de niñas bobas, porque nos querían enseñar a coser. Entonces le dijeron los padres: bueno, muy bien, acá va a venir un profesor de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, ustedes van a dar todo el secundario libre, en todas las materias.
sí, eso vamos a hacer. Terminaron y después no las querían dejar entrar a la universidad. Así que ¿No la querían dejar entrar? No, porque todavía esto era en Italia. Pero además Eugenio cuando vino no le reconocieron el título y tuvo montones de problemas para rehabilitar su título. Ella cuando vino asumió Arturo Frondizi la presidencia de la Nación. Entonces, pero antes ella lo ve porque le gustaba esa persona que hacía política y que parecía que era un poco más inteligente que los demás. Y ella le dijo, mire, yo no tengo el diploma. Y entonces, lo cuenta con una elocuencia, dice, a los 2 días que asumió Frondizi la presidencia, me tocan el timbre, un sobremano, doctora, acá está toda la tramitación para la legalización de su diploma, que se la mandó él. Bueno, y después la vida de ella, que fue fantástica. No, pero, sí, pero ella vino un poquito antes, ahora me estoy acordando. Sí, ella vino antes. Y justamente vos lo mucho contaste, antes. claro. De los 40 vino. Claro, y no Claro. le daban, viste, creo que vos lo contaste, no sé si aparece ahí, que no era su sueldo, sino que si se le si ahorraban de los equipos de laboratorio que no se rompían, entonces lo que quedaba le daban el sueldo a ella. Sí, pero antes, me interesa esto, ella estaba en Italia y estalla la guerra. Y su marido era un alto ejecutivo de Olivetti. Entonces, O de Pirelli. de Pirelli. Entonces, bueno, lo llaman al marido y no le dicen la verdad. Le dicen, mirá, vamos a inaugurar una sede en Buenos Aires. Pero eso sí, tenemos que ganarle a los brasileros, así que vos ya mismo no venís más acá, te mandamos con tu esposa, tenían una hijita creo, y entonces los sacan de Italia, pero así, y mientras ellos estaban en el viaje, estalla la guerra, y entonces ellos se pudieron escapar. Y cuando ella llegó, que pensaba que por barco llegaba todos sus muebles y todas sus cosas, porque era un traslado para vivir en la Argentina, nada llegó. Y entonces lo llamaron al marido y le dijeron, mira, esto era una historia para sacarte de Italia, pero que en verdad no podés, ahora menos plata que antes, la sede, tenés que ir a trabajar a la sede de Brasil. Entonces él se fue y la dejó sola con su hijita, esperando a ver si los muebles llegaban, sí o no. Bueno, y ahí empezó la historia de las células madres y todo eso que ya todos conocemos. Pero un personaje realmente Admirable. Una fortaleza, pero no le importaba nada. La noche de los bastones, ella cuenta que ella estaba en la facultad y de pronto se acuerda, uy, tengo la nena que no le dejé preparado, yo me voy a quedar hasta muy tarde. Entonces sale a buscar un teléfono muy afuera de la facultad, hace la llamada a su casa y cuando vuelve ve ya que la universidad era el escándalo y entonces ella no entra y por eso se salva de haber estado. Así que bueno, una historia, pero sí. Increíble la historia de esa mujer. Bueno, lindo, Juana, muy lindo, estuvo muy lindo, muy cómodo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo me acuerdo que le hicimos una entrevista a Emma Pérez Ferreira, que fue la primera directora, ¿no?, de la mujer de la CONEA. Entonces ella contó cuando comenzó su carrera, que fue creo que en el año 47, 48, era la primera promoción de física y matemática, una carrera conjunta de física y matemática creo que se hacía. Entonces ella cursa, eran 3 mujeres me parece, cursa la carrera y luego entra a la CONEA. Y cuenta que la CONEA había sido creada durante el peronismo con científicos alemanes que habían venido a refugiarse a Argentina y que entre ellos hablaban en alemán, o sea que quienes no hablaban alemán quedaban fuera del intercambio. Y ella hizo un gran esfuerzo por integrarse y por estudiar y por trabajar. Y contaba que ella se quedaba todas las noches enfriando el reactor nuclear, porque en esa época había que enfriarlo con hielo seco. Y había que cambiar el hielo seco 2 o 3 veces durante la noche, con el riesgo de que estallara el reactor. No había un sistema de enfriamiento como hay ahora, digamos, de bajar temperaturas. No, claro, no había nada.
el Paco de la barra, Cruz. el señor de la barra de hielo, y había que ponerle el hielo encima. Entonces yo le pregunto, porque esto, mirá a raíz de qué viene. Yo le pregunto con quién vive, me dice que con una hermana, le pregunté si nunca había hecho una pareja, no se había casado, me dijo que no. Ahí cuando vos hablás de esta especie de sacerdocio que tienen los hombres tienen este sacerdocio, pero están acompañados de mujeres que cuidan hijos. Claro. Las mujeres cuando asumen el sacerdocio no las acompaña nadie. Exacto. Entonces el 75% de las investigadoras superiores eran solteras. Sí. Y eso lo empecé a María. investigar justamente a raíz de Emma Pérez Ferreira. Entonces ella me cuenta eso y yo le digo, pero nunca tuvo un novio, nunca se enamoró. Dice, no, yo tengo mis amigos, no es que esté sola porque tengo mis amigos y estoy rodeada de afecto. Pero no se dio porque yo durante toda la juventud estaba haciendo esto, se tenía que quedar todas las noches y le digo, ¿por qué se quedó usted? ¿Por qué lo rotaban? Bueno, no, porque los hombres que estaban ahí tenían familia. Claro, ellos tenían familia y se iban a su casa. Ella, ¿cómo iba a constituir una familia? Claro. Sí, tenía que estar cambiando la barra de hielo. Sí, Que ni siquiera le contestaba Tal cual. sus... ¿Vos te acordás de Maela Birso? Sí, claro. Bueno, Maela fue al foro y vos te acordás también de la charla. Me que acuerdo había. perfectamente. La charla era, yo nunca fui discriminada, todo eso. Y para quien no sepa quién es Maela, digamos quién es, que se le hizo un reconocimiento el anteaño pasado. Sí, Maela Birso es una de las pioneras en radioquímica en Argentina y trabaja en Corea, ¿no? Trabajó. Emma empezó igual, nunca fui discriminada, mis compañeros me cuidaron. Bueno, y vos sabés que Maela dio esa charla de eso, de que nunca fui discriminada, que soy mi vida es la manera que es, bueno. Después tuvimos una reunión de la ATN en diciembre. En diciembre del 2014. Y Maela vino y me dice, ¿sabes qué? Yo tuve que ir al foro, a mí se me caían las lágrimas, porque me dice, yo tuve que ir al foro para darme cuenta que toda mi vida fui discriminada. Y me empezó a contar. de ¿cuánto? ¿90, 80 y pico? No, 82 tiene ahora. Pero bueno, Muy mayor. una mujer que, bueno, entonces ahí sí, ahí me contó. O sea, lo que pasa es que cuando lo naturalizás a eso, parece que en cierto momento ella era muy capo, ¿no? Y en cierto momento estaba la jefatura, de la famosa jefatura de departamento. Era un escalafón nada más. Entonces la llaman a ella y le dicen, Maela, vos tenés muchísimos más antecedentes, más trayectoria, qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Él lo necesita porque él está por casarse y formar una familia. Y entonces le dieron la jefatura de departamento a él. Y ella dice, no se dio cuenta que eso estaba mal. O sea, claro, No encontré argumentos para contrarrestar Claro. algo que no tiene nada que ver con los méritos claro, ni siquiera se dio científicos. cuenta. Entonces, y justo dice, ¿sabes qué? Dice, mis padres, si era evaluar por ese lado, mis padres vivían en Tucumán, ellos son de Eslovenia, no, más bien, finlandeses. de Finlandia, por ahí, madre. Bueno, vinieron, ella hija única, los padres se fueron a vivir a Tucumán. Ella vino acá, está con Buenos Aires y muere uno, no sé si el padre o la madre. Ella tuvo que traer al otro padre que quedó viudo. Eso también era hacerse cargo de una familia, ¿no? Si hubiéramos analizado eso. ¿Está bien? Pero es que uno... La potencia de las representaciones, ¿no? que nos superan en muchos casos, para poder tomar esta distancia y poder reflexionar y ver dónde esto debe haber sentido terrible a esta altura de la vida, tomar conciencia de esto. Cuando ¿no? ya lo hiciste, cuando ya hiciste toda tu carrera. No, pero ahí se ve que, mira, esto nos pasaba cuando hacíamos las entrevistas a mujeres en ciencia, a Emma y otras mujeres, que empezaba siempre diciendo, no, nunca, porque la ciencia es objetiva, se miden los méritos, Cristina, la categoría en el CONICET se adquiere según las publicaciones, los grupos de investigación en que trabajaste, cómo va a haber discriminación, ¿no? La cantidad de Es un área becarios. meritocrática, etc. Después empiezan a recordar anécdotas en el curso, anécdotas como estas, ¿no? Porque yo les preguntaba, y había otras mujeres en su grupo, y ella dice, en la CONEA había 2 mujeres más. ¿Y qué pasó con esa mujer? ¿Seguía mientras usted estaba ahí? Bueno, no, uno de los alemanes se fue y ella, bueno, estaba de novia con él, entonces se fue con él, y ejerció en Alemania y no, tuvo que dejar la carrera. O sea, ella dejó la carrera para seguir a su novio, marido, que se volvía a Alemania después de la guerra. Y la otra, y bueno, no, tuvo 2 hijos, con el primero remó como pudo, pero ya con el segundo no podía.
Y el marido que hacía, trabajaba ahí en la CONEC. Entonces, Claro. bueno, estas cosas en algún momento empiezan a juntarse y a hacer un sentido. La manera nuestra de sacar algo positivo de eso era preguntarles qué mensaje le darían a jóvenes científicas, a mujeres jóvenes científicas, para no quedar nada más que en la rabia, el resentimiento, Sí, porque eso hay es que un... positivizar. Sí. Y la manera de positivizarlo es decir, bueno, ¿cómo haríamos para que estas barreras no las sufran otras mujeres? Mira, bárbaro, porque yo tengo un convenio con una gente de Eslovenia del Instituto de Materiales de Ljubljana. Y Mónica, entonces, como sabe, Mónica Greco, entonces yo ya le preguntaba a ella, porque bueno, era la de Yugoslavia, ¿viste? Los partidos socialistas que no discriminan tanto, bueno, nada, empezar a contarme. La cuestión es que como ella se dio cuenta que sí, que no es una cuestión de derecha e izquierda, las ideologías también fueron inventadas por los hombres, digamos. Bueno, Mónica me presenta a una mujer física que también está involucrada en los problemas de género. Entonces, ¿cómo hacen ellos? Ellos tienen una organización así muy también a pulmón, ¿no? Entonces lo que hacen es, como es un país chico, ellas, y por esto de la invisibilización, y ellas tienen mujeres que se dedicaron a la ciencia, me regalaron un libro de eso que hacen ellas. Lo que pasa es que como están en Eslovenia yo veo la figurita, ¿no? Pero bueno. Bueno, ellas, estas mujeres que tienen este grupo, creo que pagan una pequeña cuota, y publicaron un libro. Publican libros, tanto y tanto. Cuando venden ese libro y con lo que sacan, pagan cada año una beca para que una chica siga una carrera científica. Una beca por año, pero tenés que mantenerlo porque es el primer año es una beca, pero el segundo de la primera va a la segunda, ¿no? Y así, tenés que estar en régimen. Bueno, y lo que hacen también, que me pareció interesante, porque es más fácil para ellos porque el país es chiquito, en cada feria de ciencia, en cada feria del libro, en cada feria de donde hay, siempre hay alguna de ellas de ese lugar que va, pone un póster, hace un stand, bueno, hace publicidad por las mujeres, digámoslo de alguna manera. Claro, es un país chico y entonces creo que el ministerio les dio 1.000 euros, una cosa así, el año pasado, ¿no? O volantearlo. Entonces con esos 1.000 euros hicieron pósters, o sea, de literatura, etc. Entonces, como es un país chico, yo hago mi feria del libro, voy a mi feria del libro, mi feria de ciencia, y te mando a vos que estás en otro pueblito el póster y vos lo presentás. Claro. Pero es una cosa a pulmón, siempre se empieza de cero. ¿Viste? O sea, en los... Laura Freitas decía, o sea, ellos quieren hacer algo para que en filosofía y en sociología, en las universidades españolas, hoy, se estudie feminismo. Sí, porque en realidad lo que ponen es que al feminismo está pasado de moda. Ah, sí, está pasado de moda, pero el socialismo no está pasado de moda, es más antiguo. ¿Está bien? Bueno, no sé cuál es más antiguo. Claro, Laura lo dice con mucho humor. Pero es cierto que en los programas, en las currículas no se cambian. Es todo un trabajo artesanal. Efectivamente, vino cuando el año pasado en la referencia, sí. Ah, mira. Sí. En relación a este ejemplo que tú comentabas de Eslovenia, este país es enormemente grande, en términos para ir en forma terrestre, sí, como para ir aéreo, para movilizarse los costos, y el Estado no está muy presente como para sostener ni estos 1.000 euros. Y una de las cosas que nos dimos como política, digamos, diría central de la RACID, hace 2 años, 3, ¿cuándo empezó el boletín? Sí, 2 largos, fue precisamente visibilizar en un boletín mensual y en la página web distintas mujeres científicas a nivel internacional, pero preferentemente argentinas y latinoamericanas, porque si no, no las visibiliza nadie. O sea, Andrea Gamarnik, que ahora parece que es la chica ciencia, la chica tecno, es porque la llamó el presidente en relación a la cuestión del dengue. Pero cuando publicamos el primer trabajo de Andrea Gamarnik hace 3 años, nadie sabía ni que era investigadora del CONICET, investigadora principal del CONICET. Además tiene conciencia de género. Es que además, o sea, tiene valor agregado. Lo cual, digamos, entonces nos dimos esa política de visibilizar lo que no es visible, porque si no, no hay modelos a los que se pueda referenciar. De hecho, hace poquito Raúl dio una charla, lo invitaron a una charla de ingenieros acá, de empresarios, qué sé yo, y puso 2 fotos, ¿no?
de Juan Martín Maldacena y de Sandra Díaz. Y entonces él preguntó, ¿quiénes? Todos lo reconocían a Juan Martín, y está bien que lo reconozcan. O sea, son los dos científicos argentinos que figuran en el ranking de los 100 mejores científicos del mundo. Bueno, a Juan Martín lo conoce todo el mundo, a Sandra Díaz nadie. Cordobesa. Más, es la única argentina. Exacto. Juan Martín ya fue. ¿En qué lugar está la página que decís? Es www.ragcyt.org. Mira, acá está ahí abajo. org.ar. Entonces, una de las cosas que están las redes sociales, pero una de las cosas que decidimos es, hay mucha gente que no tiene tiempo de entrar en las redes, decide no entrar en las redes por distintos motivos que no vienen a cuento. Entonces decidimos hacer, bueno, lo lleva Victoria, para que lo voy a contar yo, cuenta tú, que es el boletín. Ya va por el número 118. 20. Sistemáticamente todos los lunes. Todos los lunes de cada mes sale el boletín. Y tenemos una sección que es de convocatorias. Nos parece importante también difundir convocatorias de becas, de oportunidades que haya de trabajo afuera, o también promocionamos los congresos, difundimos los congresos, otras actividades académicas, y después noticias destacadas donde siempre tenga una impronta que involucre el género de la ciencia y la tecnología, o alguna investigación que haya sido llevada a cabo por una mujer. Y bueno, cuando fue el congreso del año pasado y hasta que salió el CD, subimos todos los pósters a la web. Entonces hubo como una primera aproximación en ese sentido. Pero si no se visibilizan desde otros espacios que no son los tradicionales, difícilmente se visibilizan. Y entonces no hay imágenes especulares para seguir, ¿no? Ahí, para hacer algunos cruces, habíamos pensado que desde el grupo de la UTN, vinculándose con la RACCIT, podían, si tenían están haciendo entrevistas a mujeres tecnólogas y perfiles, que podían entonces algunos de estos sacarse dentro del boletín, difundirse, y también sería bueno que esta primera egresada de la UTN realmente es una persona con una conciencia de género, con una conciencia política, del rol político en la ciencia. ¿Pudieras pasar los datos a Juana para que ella pueda invitarla? Porque parte de lo que se hace en el foro muchas veces es convocar mujeres científicas que hayan sido pioneras, y bueno, sería interesante si ella está en la Patagonia. Ella está, está en Puerto Madryn, está ahora, en la regional de la UTN. Por eso. Así es, la más austral, ¿no? La de Puerto Madryn. Creo que sí, pero no te era la más austral en una creo que sí, no sé si en Santa Cruz. Puede ser. No estoy segura. Pero realmente es una persona muy valiosa, con una gran trayectoria dentro de la ciencia, pero además con una, digamos, una militancia laboral, o sea, ¿no? En ganarse su espacio, su lugar. Se va a Italia, decide en los 90, cuando se queda sin trabajo, decide irse con uno de sus hijos, se divorcia, ¿no? Porque bueno, realmente tenemos todo un reportaje, estamos haciendo un libro de 60 años de la UTN, y ahí yo estoy editando ese libro y digo, pero acá no están las mujeres, no hay una mujer, por favor, aunque sea una mujer. Y conseguimos a Norma. Bueno, en el Instituto Braseiro debe haber por ahí, muy poca. Ahora